Durante julio, el mes pasado, los precios al consumidor incrementaron un 0.38%, con lo que la inflación anual llegó ya a 6.44%, su nivel más alto en 8 años. De acuerdo con el INEGI, esto se debió a presiones en el alza de frutas y verduras, como el caso del jitomate y la papa, así como en el aumento de precios de servicios turísticos, como lo fueron los paquetes vacacionales. Para entender este escenario económico y ayudarnos a proteger particularmente la economía familiar, la que más nos importa, saludamos al maestro Abraham Vergara, él es coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Abraham, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. ¿Y por qué nos dicen una cosa y los resultados son otras? ¿En dónde está esta inflación descontrolada? La inflación, uno de los principales factores que está haciendo que la inflación suba es el tema de transportes. Y seguimos arrastrando el tema de la gasolina. ¿De enero? De enero para acá hablamos de que se ha incrementado más o menos un 22% el valor de la gasolina. Entonces eso hace que el resto de los productos poco a poco se vayan desplazando, más lo que viene. O sea, yo no soy de los que cree que ya llegamos a un punto máximo, a un techo, tope. Ajá. ¿no? Al contrario, parece que hay algunos factores que pueden hacer que la inflación se siga incrementando. ¿Cuáles son esos factores, Abraham? Uno, la incertidumbre en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Comienzan el día miércoles, en una primera ronda se prolongarán hasta la próxima semana y vendrá una después también aquí en México, es decir, estos periodos, estas semanas serán de incertidumbre financiera. Y eso nos va a afectar al tipo de cambio directamente y por lo tanto a los insumos. Otro factor pueden ser las remesas. ¿Sí? Como hacía tiempo no se había visto un incremento en las remesas, y de este incremento de las remesas, el 90% de la remesa se utiliza para consumo y únicamente el 10% para inversión. Entonces eso hace, obviamente, que los precios también se eleven. ¿Por la ley de oferta y demanda? Por la ley de oferta y demanda. Otro de los factores que tenemos es el tema de entrar otra vez a clases, el ciclo escolar. Por lo tanto, útiles, colegiaturas, uniformes, hacen que la canasta se vuelva más cara y haya un incremento en la inflación. Y por último, yo creo que el tema de gasolina y de gas no ha llegado tampoco a su techo. O sea, seguirá teniendo una fluctuación hacia el alza y eso repercute en toda la cadena productiva. Abraham, algunos especialistas hablan para ciertos temas como por ejemplo el tipo de cambio, quizás también las proyecciones económicas, el proceso electoral que comenzará en el último tercio de este año. ¿También incidirá esto en las tasas, en la inflación, en el porcentaje de la inflación? Puede ser que la incertidumbre genere algunos movimientos en otras variables. Uno en particular, otra vez, el tipo de cambio. Bien. Y en ese momento ese tipo de cambio se va a ver reflejado en la inflación. Es más, el único factor que hace que la inflación esté más o menos controlado es precisamente la apreciación del peso o la depreciación del dólar. Pero eso no se ve de manera inmediata. Se va a ver reflejado, me atrevo a decirte, en septiembre, por ahí. Bien. Esta disminución en el precio. Sin embargo, si hay una cierta incertidumbre y cierta volatilidad con todos estos temas políticos, sociales también, puede generar también un incremento en la inflación. Ahora, Abraham, ¿por qué, por ejemplo, la semana pasada el Banco de México nos sorprendió no incrementando las tasas de interés? Ahora sí hablamos de las tasas, cuando lo venía haciendo consecutivamente en los últimos meses y pues bueno, vemos estos resultados de la inflación persistente. En primer lugar, porque ellos tenían una expectativa de que la inflación en julio fuera menor. Bien. Cosa que no sucedió. Es más, anualizada, ya contando todo 2017, se espera que suba, que la inflación cierre arriba del 6%. Entonces eso quiere decir que en lo que falta del año seguramente va a haber un incremento en la tasa de interés. Y ese incremento en la tasa de interés será para controlar el último periodo del año en el tema de la inflación. ¿Esperarías tú uno o dos incrementos más? Yo creo que nada más un incremento. ¿Uno solo? Y a lo mejor otro al final del año, si la Fed decide subir también sus tasas de interés. Y ese es otro factor, Abraham. Ya no lo hará ese último, quizás el gobernador actual del Banco de México, el doctor Carsten, será también una nueva figura que ocupe esta posición. Ese cambio también podría generar una incertidumbre en cuestión
de finanzas que afecte la inflación mexicana? Va a depender mucho quién sea el nombre y el hombre que ocupe ese lugar. Agustín Carstens, el doctor Carstens, tiene mucho prestigio a nivel internacional. Entonces la persona que ocupe su puesto tiene que tener el mismo peso que él. O sea, tiene que ver una relación internacional y que le dé certeza a los inversionistas extranjeros de que el país va a seguir, entre comillas, estable. Ahora, Abraham, decíamos que esto está producido quizás por el alza de algunos productos, como por ejemplo el jitomate y la papa, y justamente eso es lo que a nosotros nos interesa como ciudadanos de a pie. ¿Cómo lograr que la inflación no nos afecte y podamos seguir con la vida cotidiana y que nos golpee al bolsillo lo menos posible? Es un poco complicado, o sea, porque tú vas al mercado, vas al súper y terminas enfrentándote a esos precios. Entonces, tienes que hacer un consumo poco más inteligente y más racional. Y dentro de ese consumo también ser lo menos desperdiciado posible, ¿no? Es decir, no tirar comida, ¿no? Irte a otro tipo de alimentos, a lo mejor bajar el consumo de refresco, de tabaco. Hacer ciertas sustituciones. Tienes que ir haciendo sustituciones en tu canasta básica para que no te veas tan golpeado, porque desafortunadamente el salario, como lo hemos venido platicando aquí contigo, pues no se ha incrementado. Claro. O sea, el salario sigue siendo el mismo, pero con precios más altos. Esto lo que nos está dando es cada vez más cerca nos acercamos a lo que los economistas llaman estanflación. No hay crecimiento en la economía, pero los precios siguen subiendo. Entonces, la inflación yo creo que sí es uno de los temas particulares que tienen que ver un poco con la parte esta política de control que tiene que ver con la elección del próximo año. Pues Abraham, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estos temas en algunos momentos muy cercanos, pero también muy distantes por lo difícil que nos implica entenderlos. No, muchas gracias por la invitación. Al contrario.